La celebración de María de los Dolores nos conduce a una contemplación lacerante que hiere el alma y la hace sangrar. Esta liturgia está marcada por el rasgo oscuro del dolor y del sufrimiento de María como madre. Las lecturas de esta memoria obligatoria de María de los Dolores, en algunos lugares fiesta, nos recogen de manera especial en torno a la cruz, la imagen más pura y más alta que Dios ha dado de sí mismo en un hombre desnudo, clavado y moribundo, con los brazos bien abiertos en un abrazo que no acaba. En el momento cumbre del camino de la pasión, el cual no es sólo un camino del dolor en sí de una víctima, sino como ya lo había anunciado el evangelista Juan, la historia de un amor hasta el extremo llega a su plena realización. Se puede vivir un dolor así cuando se ama. La suprema belleza de la historia tuvo lugar en las afueras de Jerusalén, donde el Hijo de Dios va a morir en aquel palo plantado en la tierra como si fuese un injerto. Un amor eterno penetra en la historia como una gota de fuego y se inflama. María vive la pasión de Jesús desde su condición de madre. El punto central de las pocas palabras de este pasaje del Evangelio están en la palabra madre. Está ahí, una palabra repetida 5 veces. La maternidad es el capítulo más potente del vasto libro del amor humano. Es la primera piedra de las relaciones del futuro. Cuando el hijo único le es arrancado, ella es llamada a ser de nuevo mamá. No se habla de muerte, sino de vida, de generación. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Tu vocación es la de ser madre. Un hijo muere y un hijo nace. Madre de maternidad sanada, un hijo nuevo le es dado. Madre de maternidad multiplicada, porque somos hijos en aquel hijo nuevo. Y se siente ya la victoria de Pascua en su corazón de madre, en su maternidad resucitada. Pero, en cuanto de sufrimiento se trata, tenemos que observar que en el Calvario son dos las figuras sufrientes, Jesús y María, cuyo sufrimiento del Hijo y de la Madre los remite el uno al otro. Si bien, y atención con esto, cada uno vive su dolor de una manera propia, de una manera diferente. Entendamos esto. Si es verdad que la alegría es más o menos igual en sus expresiones para todos, el dolor, en cambio, tiene siempre una impronta, una característica personal única e irrepetible para cada uno. El autor del famoso libro, conocemos bien, El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, reflexionando sobre cómo la noche transforma la percepción con respecto al día, decía que durante el día todas las cosas parecen iguales, pero en la noche adquieren formas distintas, cobran vida y se transforman. Pues sí, la noche revela realidades ocultas y cambia la manera en que se percibe el mundo. ¿Qué nos revela el dolor de María en el Calvario? La noche de su maternidad herida y al mismo tiempo de nuevo generadora. Tenemos que verla, y este es el criterio fundamental, verla siempre en relación con Jesús. El motivo por el cual ella está ahí. Por eso se requiere contemplar siempre las dos figuras protagonistas en el remitirse la una a la otra. Pues veamos las dos figuras. La primera figura, la de María, sufriente en el Calvario, no aparece sola.
La madre está acompañada de otras mujeres y del discípulo que Jesús amaba. Sin embargo, solo ella es la madre y ella vive esta experiencia como ninguna otra madre la podría vivir. Conocemos madres que han perdido hijos de maneras diversas, unas más trágicas que otras, sea en un accidente o en la droga o de forma prematura en una enfermedad incurable o hasta por un suicidio. Son infinitas las formas en que se dan las pérdidas. Los romanos del período clásico decían que el dolor de una madre es el único justus dolor, el único dolor en el que se justifica gritar en protesta a Dios. ¿Por qué? Porque es contra natura. En la lógica del mundo muere primero la madre, al menos cronológicamente, y después los hijos. Pero aquí ocurre lo contrario. Es un dolor semejante al de una tempestad que aterra y ante el cual solo podemos callar. No se puede borrar, ni siquiera olvidar. Subrayo un aspecto que a primera vista parecería marginal en la descripción de esta escena del Gólgota. María, atención, no aparece desesperada, arrojada al suelo angustiada o desmayada, ni tampoco gritando atravesada por la dura espada del dolor. El evangelista Juan nos dice solamente que María estaba de pie. Son las primeras palabras del versículo 25 del capítulo 19 de Juan. María estaba de pie junto a su hijo agonizante. El himno de la iglesia ha querido detenerse en este instante. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Estaba la madre. Pero el verbo griego tiene una fuerza extraordinaria. El verbo griego dice eistekeisan, del verbo histemi, que significa estar parado. María estaba de pie, robusta, erguida. Y un detalle más, importantísimo, en silencio. En los evangelios, María habla solamente 6 veces. 5 de ellas con frases cortas, la sexta en un gran discurso. En las 5 frases cortas podemos ver, las 2 primeras están en la Anunciación. ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Y al final, hágase en mí según tu palabra. La tercera la pronuncia en el templo, ante su hijo perdido y hallado. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y las otras 2 las pronuncia en las bodas de Caná. Son las últimas 2 frases breves. No tienen vino y hagan lo que él les diga. Tenemos las primeras 5 frases, que son frases cortas, pero tenemos una excepción con una frase larga. Un gran discurso es el Magnificat, un canto glorioso, grandioso, que no por ello deja de ser el canto de los humildes, de los golpeados en la vida, de los maltratados, de los hambrientos. Pero algunos autores han notado también que en los evangelios en realidad María ha hablado 7 veces y la séptima es el silencio. Tenemos mucho que aprender de María. Estar junto al que sufre en silencio. Comprender desde el silencio que sabe escuchar. Escuchar es dejar que la palabra del otro entre, nos habite y nos cambie. Que la palabra del otro nos hiera y hasta nos rompa por dentro. Quien no se deja cambiar por el otro, no lo ha escuchado. Quien desde antes ya sabe lo que va a responder y después de escuchar, aún así se mantiene en su postura, simplemente no ha escuchado.
Es lo que ocurre ante situaciones difíciles de sufrimiento de un otro que tenemos delante. Se corre el riesgo de querer consolar o explicar con palabras que al final resbalan y que a la postre ofenden, porque no saben lo que realmente el otro está sintiendo. María nos enseña a estar ante los crucificados, ante las personas que sufren, con el silencio y también a comprender sus silencios. Escuchar el silencio es la verdadera cercanía que ayuda. En situaciones de sufrimiento, el exceso de palabras puede sonar falso, postizo, como ocurrió con los amigos de Job que vinieron a consolarlo, que hablaban y hablaban tratando de explicarle que era justo que las cosas fuesen así. Su lepra, el que su mujer lo hubiese abandonado cuando perdió los bienes, o sus hijos muertos, o su condición de rechazado como un leproso. Hasta que Job se fastidia y les dice, en Job capítulo 16, versículo 2, ustedes solo son consoladores molestos, agobiantes. Y simplemente les pide silencio. El silencio es el distintivo de María frente a la cruz. La cercanía y el aspecto son importantes, y estos se vuelven consoladores desde el silencio profundo. Simplemente, como dirá Pablo en Romanos 12:15, llorar con los que lloran. La segunda figura en el Gólgota es fundamental. Se trata de la figura de Jesús sufriente. La figura de María que llora y la de Jesús se espejan la una a la otra. Pero miremos, ahora contemplemos a Jesús sufriente. El Evangelio de Juan no describe el sufrimiento de Jesús, pero sí la primera lectura tomada de la carta a los hebreos y proclamada hoy. Aquí hemos escuchado la frase que está en Hebreos 5:7, es la frase con la que comienza la proclamación de este día. Cristo en los días de su vida mortal. Bueno, he seguido la versión de la Biblia que tengo aquí. Sin embargo, bueno, de las traducciones litúrgicas, por ejemplo, la que escuché hoy decía en los días de su vida terrena. Pero debo decir que hay que mirar la traducción. El texto griego dice literalmente, Él en los días de su carne. En tais gemerais tes archos autú. Él en los días de su carne. Es decir, cuando tenía una carne como la nuestra. Nuestra carne lleva dentro el signo de una muerte inevitable. Y Cristo, carnal como nosotros, lo es porque Dios ha querido entrar plenamente en nuestra humanidad por medio de este Hijo suyo encarnado. Enseguida, el autor de Hebreos nos hace caer en cuenta, en la línea siguiente, que desde la cruz, escuchen la frase, Jesús ofreció con fuertes gritos y lágrimas, oraciones y súplicas. En este día en que celebramos las lágrimas de la Madre, la primera lectura nos habla de las lágrimas del Hijo. Cristo grita como tantos adoloridos y se abandona a Dios, en Dios, quien calla. En los relatos de la Pasión, los cuatro evangelistas se han ocupado de mostrarnos todo aquello por lo que Jesús pasó en su ruta del dolor. Al principio, en el Getsemaní, el miedo de morir. Luego, bajo estas mismas sombras de los olivares del Getsemaní, la soledad de la traición, el abandono de los amigos. Esa misma noche, capturado, el sufrimiento físico en la tortura que se extiende durante una noche por parte de los verdugos. Y luego, el mayor dolor para un hijo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final muere, agarrotado en la crucifixión.
Se vuelve un cadáver que se puede manipular cuando lo envuelven en mortajas y lo depositan en una tumba. Y con todo y esto, no deja nunca de ser hijo de Dios. Lo que quiere decir que Dios está presente incluso en nuestro dolor, de una manera escondida, humilde, casi mísera, como lo ha estado en la historia de la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo. Y es por esto que el dolor y la muerte para el cristiano están atravesados, irradiados por esta semilla de luz que se explota imparable en la mañana de la Pascua. Tenemos pues las dos figuras sufrientes, María que calla y Jesús que grita sufriendo como nosotros, Él, nuestro hermano en el dolor. Las lágrimas de Jesús y las lágrimas de María se funden como en un río que recoge el infinito llanto de la humanidad de hijos muertos. Pero también es el parto de hijos dados a luz. En esta celebración de los dolores de María, presentemos al Señor el dolor que percibimos en el mundo, el dolor de otros que nos hiere hondamente. Lágrimas compartidas. En este día venimos donde Santa María, a su escuela de humanidad en las lágrimas. Pidámosle a María, la que se dejó atravesar por la espada del dolor, que nos enseñe con su silencio fecundo, que se hace ruta pascual, que nosotros podamos ser sensibles ante tantos dolores escondidos, sobre todo los que están en tantas madres, dolores que las madres también sufren en secreto, que podamos acoger a María como lo que nos es propio, como hizo el discípulo amado con ella cuando la recibió en su casa, haciendo propias también, haciendo nuestras las lágrimas de María. Las recibimos como madre que llora y la acogemos, aceptamos dentro también así y en ella las lágrimas de todas las madres. Nuestra iglesia está profundamente unida a María, a su maternidad. Es hija de María, de su maternidad herida. Y nos unimos como iglesia a esta maternidad de María herida y resucitada, con la certeza de que Dios siempre vendrá y que Dios recogerá estos dolores, como lo dice el Salmo 56 en los versículos 9 y 10. Tú llevas cuenta de mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre. ¿No están en tu libro? Yo sé que mi Dios está por mí, está de mi parte. Este salmo, que he comentado en estos días más ampliamente, nos regala una imagen espectacular que nos llena de esperanza en este día de las lágrimas de María. Dios aparece como un pastor en esta frase del salmo o como un beduino que al atravesar el desierto cuida celosamente cada gota de agua de su bota, de su cantimplora, porque eso es un odre. Es lo que Él hace con nuestras lágrimas. Cada lágrima es valiosa para Él como un diamante, como un tesoro. Se las toma en serio y responde. Es por eso que todo este dolor lo presentamos a Dios por medio de María, Madre, que recoge todas las lágrimas del mundo, porque tenemos la certeza, la absoluta certeza, de que para Dios ninguna lágrima se pierde, porque Él es el principio de salvación. Y entre tanto, en cuanto caminamos en esta vida, principio de esperanza.